Estamos entonces en Ahavat Atzmo. Vamos a estudiar el amor a sí mismo. ¿Okay? ¿Se recuerdan que habíamos estudiado cuando hicimos las clases presenciales? Hablamos de el amor a Kadosh Baruj Hu, y cuando vimos las clases por Zoom hablamos de Emuná. Hablamos de fe para aquellas que hayan estado conectadas por el Zoom. Y ahora vamos a retomar el orden que teníamos del principio y vamos a tratar en esta clase sobre Ahavat Atzmo, ¿okay? O sea, el amor a sí mismo, el amor que la persona tiene que tener a sí mismo. Hay una pregunta previa, que es ¿por qué el Rab trata este tema? ¿Cuál es la importancia de considerar, de estudiar, de definir qué es lo que es el amor propio? ¿Bien? ¿Por qué es importante para él y para nosotros que sepamos qué es? ¿Bien? Entonces, esto es porque surge una pregunta, surge una inquietud cuando leemos en la Torá, que en la Torá dice Be'avta lereaja kamoja. Vas a amar al prójimo como a ti mismo. ¿No? Y esto indica muchas cosas, o sea, puede ser una idea general, pero también suelen ser ideas más particulares. ¿Okay? Porque lo que nos está diciendo que debemos amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Pero en muchas circunstancias la persona no tiene amor propio. Entonces, eso se refleja precisamente en una falta de empatía con los demás, que gira en torno a eso el hecho de que no tenemos amor por el prójimo. ¿Bien? Se da de muchas formas, no es, muchas veces es inconsciente, o sea, inconscientemente no comprendemos o no empatizamos con los demás porque no estamos mezclados con nosotros, simplemente, ¿no? Aunque a nivel del Teva, a nivel natural, la persona sí se estima y por lo menos tiene algún mínimo sentimiento de supervivencia. ¿No? Si una persona está en un lugar donde hace demasiado calor, por ejemplo, hasta estamos en el verano, entonces busca un lugar más cómodo. Si una persona tiene hambre, ¿qué es lo que hace? Come. Si tiene sed, bebe. ¿No? Porque hay cosas mínimas de supervivencia que la persona obviamente tiene en sí. Pero cuando estamos hablando de amor propio, no estamos hablando del amor a la supervivencia. Que eso lo tenemos todos en forma instintiva, así como lo tienen los gatos que andan dando vuelta por aquí. También lo tenemos nosotros. ¿Okay? Pero tenemos que tratar de entender que hay algo más profundo. No es simplemente la necesidad de sobrevivir. Porque en la necesidad de sobrevivir, obviamente que cada uno busca la forma de poder mantenerse, ¿no? Si hay alguien que tiene algún dolor físico, entonces recurre al médico, etcétera, etcétera. Entonces quiere decir que eso normalmente está. No siempre, pero normalmente está. Por supuesto hay personas que tienen algún tipo de trastorno o algo que les impide mantener esa necesidad de supervivencia y no está presente en ellos. ¿Okay? Y de ahí eso puede ir aumentando incluso hasta el suicidio, que es lo contrario al amor propio, ¿no? Porque es lo último que la persona hace en contra de sí mismo, destruirse, autodestruirse. Sin embargo, eso también es algo que vamos a tener que estudiar qué es lo que significa, porque no es tan pashut, no es tan simple. Entonces, lo primero que tenemos que entender cuando el Rab va a decir aquí Ahavat Atzmo, amor propio, hay que entender a qué se refiere, de qué vamos a hablar, qué es lo que nos quiere enseñar. Entonces el Rab dice así: Kitebahu be'enosh, es natural en la persona, o sea, la persona tiene como una condición natural, Sheitbia bo abore, que Kadosh Baruj Hu nos creó así, Sheiye ohevet atzmo, que la persona tenga amor por sí mismo, y ahora va a explicar a qué se refiere, Ve'adam karov etzel atzmo, beohevet atzmo yoter mikol haolam. Y la persona, el ser humano,
está cerca de sí mismo, o sea, es cercano a sí mismo, y se ama a sí mismo más que cualquier otra cosa que hay en el mundo, umikol davar shebaolam, más que cualquier otra persona y más que cualquier otra cosa que hay en el mundo. Esta primera definición es la definición más simple y más tibi, más natural, que una persona tenga amor por sí mismo, y esto es mayor que cualquier otra cosa. ¿Bien? Hay obviamente personas que salen de lo común y tienen un altruismo mayor, que son capaces de sacrificarse por otros. ¿Bien? Pero en general no es la mayoría de las personas que ven una granada o una bomba y se tiran encima para que la bomba les explote a ellos y no mate a las personas que están alrededor. Normalmente la gente se escapa. Eso es lo normal. Si hay disparos, la gente se va a proteger y no se va a poner ahí para que los disparos le lleguen a él y de esa manera proteja a los demás. Normalmente es así, ¿okay? Que la persona tiene un amor mínimo de sobrevivencia. ¿Okay? Kikol asher laish item beat nafsho. Todo lo que la persona pueda adquirir para sí mismo y tratar de sobrevivir, lo va a hacer. Esto es lo mínimo. Pero además de eso, o sea, un poco más que eso, también la persona busca ciertas comodidades para sí misma. Y eso es parte del amor que uno se tiene consigo mismo. ¿Okay? Como, por ejemplo, si ya les dije, estamos en un periodo de calor, entonces buscamos formas de poder estar más cómodos a pesar que hay calor. Entonces hay ventanas abiertas, o hay un mazgán, hay un aire acondicionado, etcétera, etcétera. Las personas viven muy lejos de un lugar a otro, entonces no van caminando, sino que habrá un autobús, algún medio de poder llegar de un lugar a otro, porque es el amor propio que me dice que voy a llegar mucho mejor de esta forma. ¿Okay? Entonces, hay muchas cosas que van aumentando el amor propio, que no están solamente relacionadas con la sobrevivencia, ¿no? Por cosas bastante simples. O sea, llegar a tu casa en 1 hora caminando, llegar a tu casa en 20 minutos o 15 minutos en un bus, la verdad es que la diferencia no es mucha. Para nosotros ya nos hace demasiada diferencia. Estamos en un taco quiere decir un congestionamiento por 20, 30 minutos, y pensamos que el mundo se va a destruir. O sea, eso y los iraníes bombardeando, no sé qué es peor. Pero eso es porque estamos muy mefunakim, porque somos muy... estamos como demasiado pensando constantemente en que las cosas tienen que funcionar para mí. Entonces, el tráfico tiene que funcionar para mí. El aire, el clima tiene que funcionar para mí. ¿Okay? Todo tiene que mefunak quiere decir malcriado. ¿Okay? O sea, ¿ese sería como el amor gratuito? ¿Cómo? Ese sería como el amor gratuito, o sea, que estamos constantemente pensando en nosotros. O sea, hay un primer amor que es la sobrevivencia. No, puede ser que incluso que el otro importe, no necesariamente que el otro no importa. Pero cuando algo no resulta, entonces inmediatamente siento que el mundo se destruye. ¿Okay? Ya sea por este motivo, por cualquier motivo puede darse, ¿no? Entonces el Rab está diciendo, sí, la persona es así, eso es un teba, está dentro nuestro, así somos. ¿Okay? Uno, supervivencia, ya les dije, y segundo, transformar nuestro mundo de manera cómoda y por lo tanto buscar todo lo que me haga a mí sentirme más cómodo. ¿Okay? Hasta acá, si todo es kasher, está todo bien, ¿no? Todo está bien. O sea, si una persona, por ejemplo, digamos que todos los días de su vida quiere almorzar un bife, como le dicen en Argentina, ¿no? Un bife. Si es kasher le meadrim, o sea, todo está kasher, ¿no? Shechitat, Bet Yosef, todo es kasher. Entonces, si lo hace todos los días, o sea, kasher es. Kasher es. No, Beseder trabaja para eso. ¿Okay? Trabaja toda la noche, no sé, cuidando un lugar para tener dinero y comprarse su bife y comérselo a mediodía. ¿Por qué? Porque piensa que con eso él se siente cómodo. ¿Ok? Probablemente todo sea kasher desde un punto de vista halágico, pero hay un problema musarí que también hay que tenerlo presente. No, las cosas no son solamente técnicas. ¿Okay? Hay otras cosas más. ¿Okay? Abal yesh ra'a jola.
Pero el Rab dice, sin embargo, hay una enfermedad, o sea, hay una carencia, hay algo que no está bien, hay algo que hay que tratar de corregir. Ra'at ayetzer ara sheoches shemurot einain beoset adam sheye kachole ukashikor asher lo yeda ben yemino lismolo. Hay un punto en este tema, dice el Rab, que transforma a la persona por el Yetzer Hará, que no le hace percibir con los ojos, no le hace entender con la mente, y transforma a la persona a nivel musarí en alguien enfermo o en alguien shikor. Es un mashal, ¿no? Es un ejemplo. Como si la persona fuese un alcohólico o como la persona estuviese enfermo. ¿Bien? Hay que entender un poco qué es lo que quiere, por qué utiliza estos dos términos, qué es lo que significa. ¿Qué significa una persona jola, una persona enferma, un jolé? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué implica eso cuando una persona está enferma? ¿Bien? Normalmente, cuando lo halen o alguien está enfermo por cualquier motivo, ¿no? Entonces eso quiere decir que el comportamiento de su vida cambia. Generalmente cambia no para bien, porque va a necesitar cuidados, va a necesitar medicinas, va a necesitar personas que lo cuiden. Cambia, hay un cambio, ¿no? Hay un cambio, y por lo tanto ya la vida de la persona no es exactamente igual que antes. ¿Okay? Esto en todos los tipos de enfermedades, ya sea psicológicas, ya sea materiales. Cuando lo hale no hay una enfermedad, todo cambia. Se necesitan muchas cosas. Si se dan, se dan. Ahora, hay otro tema que él trae acá, que es el del shikor. Shikor quiere decir de una persona borracha. Borracha quiere decir un alcohólico. ¿Por qué utiliza ese ejemplo? ¿Por qué trajo el tema del alcohólico? Porque en el tema del jolé, que simplemente, un jolé sabe que su realidad cambió por la enfermedad. Tiene una enfermedad cualquiera que sea lo aleno, entonces su realidad cambió. La persona que lo aleno está con algún tipo de perturbación, que es adicto a algo, ya sea alcohol, drogas, etc. ¿Bien? Entonces no percibe el cambio, no percibe que hay un cambio. Él opina que lo que él está viviendo, eso es lo normal. ¿Me comprenden? Es distinto. El jolé es jolé y sabe que está enfermo y que hay una cosa fuera de lo normal, en este caso su enfermedad, etc. La persona que está alcoholizada o adicta a algo no percibe el cambio, no se da cuenta de que algo cambió. Y ese es el problema con las personas que están adictas a alguna cosa. ¿Okay? El cambio no lo perciben, no se dan cuenta de que su forma de actuar, su forma de vivir, su forma de comportarse no es la misma que cuando él no era así. Entonces, por eso que el Rab trae estos dos ejemplos. ¿Okay? Uno, el jolé, se da cuenta de lo que pasa y, bueno, tiene que adaptarse a las circunstancias. Si es una persona que tiene confianza en Akadosh Baruj Hu, dice, bueno, esta es la realidad es que tengo que cuidarme por esto y por esto y por esto, y vive de esa forma dándose cuenta que hubo un cambio. Pero el shikor, del que el Rab habla, ya les dije, no se da cuenta que la realidad cambió. No percibe esos cambios. En ambos casos, tanto en el jolé, o sea, en el enfermo, como en el shikor, pasa algo que vamos a hablar de esto también ahora, que el Rab dice, Asher lo yada ben yemino lismolo, que él no percibe o no se da cuenta lo que está a la derecha y lo que está a la izquierda. Les voy a explicar qué significa esto en el Lashon de Hazal. ¿Qué significa no saber lo que está ni a la derecha ni a la izquierda? Se refiere a algo que hoy día nosotros conocemos como manipulación. ¿Okay? Cuando una persona no entiende derecha o izquierda quiere decir que hay reglas. Esta es la derecha y esta es la izquierda. Pashut, ¿qué quiere decir eso? Estas son las cosas que se hacen de una manera y estas son las cosas que se hacen de otra. ¿No? Como puede ser, por ejemplo, vamos a tomar cualquier ejemplo simple, ¿no? Que hay unas reglas en la familia de que se tira la basura todos los días en la mañana, por ejemplo. ¿Okay? Digamos que esa sea la derecha.
o la izquierda, da lo mismo. Y él no se da cuenta de eso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Comienza a manipular de manera tal que si a él le tocaba, por ejemplo, tirar la basura, digamos, que ahora que está en una situación de anomalía, va a tratar de hacer algo para que no la tenga que tirar en la basura, sino otra persona. Y eso puede ir de todo. Esto es un ejemplo muy simple, pero son cosas que se dan. ¿Ven? Y va el padre le puede decir, tira la basura. Entonces el hijo, ¿qué va a hacer? Se va a disgustar, digamos que es el hijo, ¿no? Se disgusta o grita o hace algo que al final el padre dice, ¿para qué quiero discutir otra vez? Entonces la tiro yo. Eso es manipulación. ¿Okay? Y muchas veces no percibimos esa manipulación. Preferimos, como nos queremos a nosotros y queremos nuestra tranquilidad, entonces al parecer es más tranquilo que a veces si él no quiere lo hago yo, por último, y así no hay discusión. Bueno, ese es un punto que hay que tratar de corregir, ¿eh? Porque eso quiere decir que esta otra persona está en camino a perder su normalidad. Si hay un estatus, si no lo hay, no lo hay. Que cualquiera la tira, entonces cualquiera la tira, da lo mismo, ¿no? Estoy hablando del tema de la basura, lo tomé como ejemplo. Pero si hay una regla, esta tiene que cumplirse. ¿Bien? Obviamente hay excepciones, pero debe cumplirse. Pero cuando hay manipulación, entonces estamos ante una situación de anomalía. ¿Bien? Y ahí caemos en algo que la persona tiene que tratar de que esto no vuelva a ocurrir otra vez. Es decir, no caer en eso. No se puede caer en eso. No, la manipulación no se puede caer en la manipulación porque si uno deja que algo pase por primera vez pase, entonces ya es una hidarderut, es simplemente otra vez y otra vez va a ser constantemente lo mismo. ¿Por qué? Porque la otra persona se va a dar cuenta que a ti te interesa la tranquilidad. Por ejemplo, te interesa no discutir. Como te interesa no discutir, entonces va a aprovechar esa debilidad, entre comillas, para poderte manipular. O cualquier otra cosa, da lo mismo. Toqué ejemplos, ¿no? Ejemplos son millones los que pueden haber. ¿Okay? Entonces hay que tratar de no caer en esas estructuras porque son estructuras que no son normales. ¿Bien? Y esto es lo que el Rab dice que existe Aval Ra'ajola. Hay una cosa mala enferma. Y eso proviene del Yetzer Hara, obviamente, pero nos cuesta un poco entenderlo porque nosotros normalmente pensamos, y ese es un error, y hay que tratar de, como dirían, masticarlo para entenderlo bien. Uno piensa que el Yetzer Hara solamente ataca en temas que tienen que ver con mitzvot. ¿Bien? Que la persona, por ejemplo, tiene que decir Birkat Hamazon, o hacer Netilat Yadayim, o cumplir Shabbat, y nosotros pensamos que el Yetzer Hara solamente ataca en debilitarnos en cumplir las mitzvot. ¿Bien? Pero no es solo allí. El Yetzer Hara ataca en absolutamente todo en lo que pueda desviarte de ser una persona normal, porque la persona normal es la que sirve a Hashem Yitbaraj. Entonces puede atacarte en cualquier cosa, absolutamente en cualquier cosa, no solamente en una mitzvah, en cualquier cosa. Pero trata de tener esto presente. Por eso el Rab lo trae acá, en el amor propio, porque muchas veces el Yetzer Hara ataca allí, como Jolé o como Shikor. Begorem Ra'ale Atzmo. Obviamente que todas estas, cuando lo alen o una persona se vuelve manipulativa, lo único que hace está trayendo una maldad sobre sí mismo. O sea, se está perjudicando él. Obviamente está perjudicando a los demás, pero el que más se perjudica es él, más que los demás. Él es el que más se perjudica porque está perdiendo la noción de lo que está a la derecha y lo que está a la izquierda. O sea, pierde la noción de la realidad, del orden. אז ומנפש בעד בשר יחלה באופן שאין שום שונא בעולם יכול להרע לו כמעשהו ממנו. Dice el Rabbi incluso que desde el alma hasta el cuerpo se va a consumir de manera tal que no va a haber ningún enemigo mayor en el mundo que él mismo. Hasta tal punto llega que ya no son los iraníes con sus bombas, sino que es la propia persona la que se está autodestruyendo cuando cae en estas situaciones de Jolé o Shikor. Tomé los casos externos, pero eso también pasa con nosotros. O sea, también nosotros en algún momento de nuestras vidas caemos en Jolé o Shikor.
Y caemos también en todos estos comportamientos manipulativos. Tomé un caso, el manipulativo es una cosa, pero pueden haber otras más. ¿Qué? Y hay que tratar de cuidarse, de no caer nosotros en eso, porque, como dice el Rab, no existe ningún enemigo más grande que él mismo, que la propia persona, que se puede autodestruir por eso. ¿Bien? Beze shtut gadol, y obviamente esto es una tontera, autodestruirse es algo completamente tonto. ¿No? Voy a explicar un poquitito más en detalle lo que el Rab nos quiere enseñar con esto, porque él lo escribió hace 300, 400 años atrás, 300 años atrás, ¿no? Pero parece psicología bastante moderna, ¿no? Que en Nahum, pero para que vean cómo son los sabios de sabios, que conocen las características humanas y saben exactamente cómo definirla para tratar de no caer en esto. ¿Okay? Entonces hay acá un tema que es básico. El ser humano, para poder tener ahavat atzmo, para poder tener amor propio, debe vivir dentro de un mundo que sea mesudar, ordenado, que haya derecha e izquierda. Como él dice, cuando no hay derecha e izquierda todo se revierte. Y hay dos cosas, ya les dije, que pueden interferir con eso, que es el holi, la enfermedad, o el shikor, que es la adicción. Tomó dos ejemplos externos, uno en que la persona percibe que hay cambios y otro en el que la persona no percibe que hay cambios, pero realmente se los está viviendo. En ambos casos, en uno o en otro, puede ser que el Yetzer Hara ataca a la persona y lo puede llegar incluso hasta autodestruir. ¿Bien? No quiere decir que termine en suicidio, pero termina en una forma de vida que podemos denominar hoy día como una especie de parasitismo, o sea, de vivir simplemente de los demás y no vivir él o ella, sino que vivir de los demás. ¿Bien? Continúa el Rabbi, dice así, Ubemet Ambru, está escrito en la Gemara Masejet Sotah, En Adam Jote ela inken nichnas bo ruach shtut. Una persona no comete errores a no ser que ingrese dentro de él ruach shtut, o sea, un espíritu de tontera. Voy a explicar un poco lo que esto quiere decir porque lamentablemente cada vez esto es más común, ¿no? ¿Qué es el espíritu de tontera? ¿Bien? Significa no darle seriedad a la vida. ¿Bien? Cuando una persona no es seria con respecto a la forma que tiene de vivir, entonces es como si hubiese ahí un espíritu de shtut. Y eso lleva a la persona a cometer errores. Ahora, normalmente nosotros sabemos que, por ejemplo, los niños pequeños están en formación. Entonces, obviamente, yo no les puedo pedir a ellos que sean serios. Tengo que ser yo para poderlos educar. ¿No? Si no sé, pregunto. Le pregunto a quien ya es un educador cómo realizar esto. Con los adolescentes, cuando nos encontramos con un periodo de adolescencia, normalmente la seriedad es algo que no es parte de ese periodo de vida. Y también hay que saberlo entender. ¿Okay? Pero eso no quiere decir que sea sin límite. O sea, hay límites, pero son un poco más extensos, ¿no? Cuando la persona ya llega a una edad adulta, yo sí le puedo pedir, o sea, es necesario que la persona sea seria. ¿Qué quiere decir? Que viva en forma seria. Voy a tomar el marco de personas religiosas que cumplen Torah o Mitzvot, ¿no? Entonces, si cumple Torah o Mitzvot, que lo haga en forma seria. Hay muchas veces que las personas, en todos los ámbitos de la vida, ya sea porque volvieron en Teshuvá, ya sea porque están acercándose poco a poco a la Torá, entonces el acercamiento a veces es lento, ¿no? Depende, hay cosas que hacen hoy día, pero otras no las hacen. No importa el nivel espiritual en que la persona esté, en ese nivel tiene que ser serio. En el nivel en el que esté, debe ser serio. ¿Ok? Esto quiere decir que, por ejemplo, si él o ella, ¿no?, se dedica a estudiar, ¿bien?, o va a hacer tefilá, o va a decir Birkat Hamazon, que su Birkat Hamazon sea serio. Incluso que digamos que no haga nada más. Puede ser que hace muchas cosas, pero si ya tomó algo, que eso que tomó como un edgar, como un desafío,
lo cumpla en forma seria. Y eso poco a poco le va a ir dando más seriedad en otros puntos. ¿Ok? ¿Qué es lo que ocurre hoy día en nuestra vida? Lamentablemente estamos frente a una sociedad que no es necesariamente lo más elevado posible. ¿Bien? Tenemos muchos defectos, una sociedad que tiene defectos, como otras sociedades lo tuvo antes también, pero hoy hay un problema que yo creo que el Rab ya lo empezó a percibir desde su época. Estamos hablando en 1800, principios del 1800. ¿Okay? Ya lo percibió. ¿Qué es lo que percibió? Que hay, vamos a ponerlo en términos, no es una conspiración, pero funciona a veces así, hay un mundo externo que juega con lo no serio. ¿Okay? Voy a tomar, por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo, el cine. ¿Okay? ¿Qué es lo que es una película? ¿Qué es lo que es una película? ¿Qué significa una película? De cualquier tipo. ¿Okay? Es una expresión de una parte de la realidad. ¿No? Pero está estructurado de tal forma que es una fantasía, no es real. Sea cualquiera lo que quiera usted ver, pero no es real, es una fantasía. Y eso transforma la vida en algo no completamente serio. Por ejemplo, vamos a tomar cualquier cosa, una película de terror. ¿Okay? A una película de terror hay una casa que tiene fantasmas. ¿Okay? Típicas cosas de los americanos de Hollywood, llega una familia a vivir en una casa y esa casa tiene ruidos y los muebles se mueven y hay ruidos de noche y aparecen figuras, etc. Ustedes todos seguramente han visto eso. Bueno, eso es una fantasía. Porque cuando hay fantasmas, entre comillas, no actúan así. Si hay, no así actúan. ¿Okay? Esa es simplemente una fantasía. Si los fantasmas pudieran poner una demanda, los demandarían, porque los están mostrando de manera que no es así. Que hay espíritus, obvio que hay espíritus. ¿Okay? La Torá sabe que existen espíritus, pero no se comportan moviendo un mueble. ¿Okay? Ni haciendo volar cosas dentro de la casa, no funciona así. ¿Okay? Pero la gente piensa que es así, o lo ve y se divierte, o le da miedo, o se asusta, no hay idea, cualquier cosa. ¿Okay? Y le están mostrando una realidad que no es así. Entonces eso empieza a ser poco serio. Y cuando realmente se enfrenta a algo serio de este tipo, no sabe cómo actuar. Lo mismo las películas románticas. Eso sí que son mentiras, son que, una fantasía que no existe. Muestran cosas que normalmente no existen, así no funcionan las relaciones entre las personas. Las de Walt Disney no existen, no son reales. Bueno, esas son cosas para niños, ¿no? Pero películas románticas, así, de uno que conoce a una, pero la realidad no es así. La realidad no es así. Ellos muestran, sí, dice, todo se hizo según una realidad, pero no, es una fantasía. Para el Yehudí no es así. ¿Okay? No, porque la vida no funciona, ni siquiera la vida de ellos funciona así. ¿Okay? Es simplemente una fantasía que hace que la persona después, cuando se mira a sí mismo y a su vida, piensa que los problemas los tiene él. ¿Me comprenden? Porque supuestamente el amor ideal es el que te muestran en la película, ¿no? De que van a comer y de que salen y de que pasean, etcétera, etcétera, etcétera. El ideal. El amor real. ¿Qué, Nahom? Nahom, pero cuando tú te miras a ti mismo y te das cuenta que hace meses que no sales a comer, o hace años que no vas a comer ni a pasear, empiezas a pensar, bueno, ¿qué pasa? Debe haber un problema conmigo, ¿no? ¿Bien? Entonces, esa es también una forma que tiene nuestra sociedad especialmente de relativizarlo absolutamente todo. Todo se relativiza hasta esos puntos. ¿Okay? Cualquier tipo de cosa la gente piensa que debe ser como lo ve, pero no es así. Y lamentablemente, después nosotros nos miramos a nosotros mismos en nuestra vida día a día y pensamos, ¿qué pasa? No es así, ¿no? No es así. Bueno, eso se llama Ruach Shtut. Eso es lo que es Ruach Shtut, espíritu de tontera.
O sea, el mundo está conquistado hoy día por un espíritu de tontera. De un espíritu de shtut significa en hebreo tontera, de shtuyot. ¿Okay? Entonces estamos rodeados de eso. Todo funciona así. Y es impresionante como el marketing, o sea, lo que se hace para poder vender, funciona precisamente a partir de ese ruach shtut. Cosas que increíbles, ¿no? Impresionantes. ¿Cómo? Eso es lo que son los mensajes subliminales. Los mensajes subliminales, y a veces bastante, incluso ni siquiera son subliminales, ya son como muy evidentes y las personas piensan que es así. Hay, no sé, un anuncio publicitario de la venta de un auto, ¿okay? Y aparece una niña esplendorosa encima del auto. Entonces la gente piensa que se va a comprar el auto junto con la niña. No. Pero resulta que no es así. Las cosas no funcionan así, viene solo el auto. No funciona bien el auto. Najón. Y etcétera, 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 etcétera. Esa es la publicidad, funciona así. La gente piensa que si se va a comprar eso, va a funcionar exactamente como tiene que ser, ¿no? Es como los anuncios, creo que se los había dicho muchas veces, los anuncios de los niños Gerber. No sé si se acuerdan, ¿ken? Entonces piensa que ese es el niño fantástico, así va a ser, ¿ken? Pero resulta que los bebés no son así. No son así, ¿ken? No son como el niño Gerber que lo podías dejar ahí y iba a quedar perfecto, ¿no? No funciona de esa forma, ¿ken? Bueno, eso se llama ruach shtut. ¿Por qué se los traigo? Porque el Rab dice que eso ingresa en la persona y eso es lo que le hace cometer errores. Precisamente ese mundo tan fantasioso, poco serio, eso es lo que le hace a la persona cometer errores. Precisamente eso. Porque Las personas se dejan llevar porque todo es con dinero. Entre tantas cosas, ¿no? Entonces comete errores y espera, por ejemplo, de su pareja que sea, no sé, un Brad Pitton, exactamente igual que Brad Pitton, no lo de ama, o espera que sea la esposa sea, no sé, qué sé yo, una ama de llave, es lo de ama, una cosa perfecta, pero las cosas no son así en la realidad, no son así. Y cuando nos damos cuenta que no es así, comenzamos a hacer errores, y ahí es donde cometemos averot, cometemos muchos pecados de falta de convivencia, de falta de respeto, de falta de paciencia, de falta de todo. ¿Por qué? Porque tenemos una idea que es fantasiosa de las cosas. Entonces, eso es lo que el Rab dice, se llama ruach shtut. Lifamin dice, yabieu shetuto, lo trae el ruach shtut lihiot meaved atzmo ladat. Y hay personas que incluso llegan a tal nivel que esto los hace que se pierdan a sí mismos. Rahaman al-Litzlan significa suicidio. ¿Bien? Hay personas que pueden llegar hasta estos niveles. Pero es verdad, cosas que han ocurrido. Normalmente no es la gran mayoría, pero cosas que ocurrieron. Ustedes no sé si... Ustedes son todas son muy jóvenes, entonces me imagino que no deben recordar... ¿Qué? Escribía libros. Sí. Y que él se mató. Ha habido varios que... O actores de Hollywood de que se suicidan porque no han obtenido el éxito que ellos pensaban que... tienen todo el éxito, pero no era eso. No, era porque les faltaba algo más. Claro. Buscaban algo más y no lo encontraron. No sé si ustedes recuerdan un acontecimiento que ocurrió hace muchísimos años atrás que se llama el Copacanazo. ¿Recuerdan el Copacanazo? ¿No? Hubo un mundial de fútbol. Ustedes saben que muchas personas son muy fanáticos por el fútbol, como por el alcohol y estas cosas, son fanáticos de una manera muy, muy extrema. Y hubo en Río de Janeiro, en Copacabana está en Río de Janeiro, ¿no? ¿Okay? Hubo un partido de fútbol, la final entre Brasil y Uruguay, me parece que había sido. En Río, el equipo de fútbol, la final, y los brasileños perdieron. ¿Quiénes ganaron? Ganaron los... Najón,
hubo suicidios, eso es verdad. Hay gente que se suicidó, la gente dejó todo tirado, la gente se tiró por los mares, entre otras cosas, habían apostado y habían etcétera. Tuvieron que sacar a los uruguayos con policías porque los querían matar y toda una cosa así, y a los del Uruguay, de Brasil también. Una cosa terrible, fue por 1961, 62 de haber sido por ahí. ¿Okay? Es muy famoso eso. ¿Okay? ¿Por qué? Porque las personas vivían una fantasía que les hizo incluso apostar. Una fantasía que los mantenía vivos y de pronto explotó. Entonces, ¿qué se encontraron? Con un vacío total. Que eso es lo que ocurre, lamentablemente, y por lo tanto hay que tener mucho cuidado con las personas que empiezan a sentir que su vida se vacía, porque esto puede llegar a cosas más peligrosas. ¿Okay? Porque el suicidio normalmente es cuando la persona siente que su vida se vació, que no hay absolutamente nada allí. ¿Okay? Entonces, cuando empiezan a sentir eso, entonces ya no saben, porque no tienen nada de qué agarrarse, no aquí, no acá, nada, absolutamente nada. ¿Okay? Son temas complejos, no son temas fáciles de poder tratar, pero por lo menos en Zeir Anpin, en forma menor, nosotros tenemos que tratar de mantener nuestra vida siempre llena de muchas cosas, porque la realidad, esa es la realidad. Esa es la realidad. La realidad es que una madre le cocina a sus hijos, hace la comida para sus hijos, prepara Shabbat, esa es la realidad, ahí está. Esa es su realidad. Y eso es lo que tiene que tratar de comprender, que esa realidad es la que tiene en ese momento. Si trabaja, será su trabajo. Si estudia, será su estudio. Si enseña, será lo que enseña. Mantenerse apegado a lo real. No empezar a tener ideas fantasiosas porque llega inmediatamente el Ruach Shtut y eso nos hace cometer muchos errores. No dejarse atrapar por lo que es subliminal. Además, por eso todo. Entra. Ahora, es muy difícil poder manejar lo subliminal, porque en el marketing, para aquellas que han estudiado marketing, que sepan de todo esto, y más aún hoy día que tenemos la inteligencia artificial, que pueden mostrar pero absolutamente todo, y es muy difícil de distinguir qué es lo que es verdad y qué es lo que no es. ¿Bien? Porque la forma en que hoy día se pueden filmar y se puede traer a una pantalla algo, es extraordinario. O sea, la inteligencia artificial está llenando muchas cosas. Entonces, más aún nos encontramos ante un mundo de fantasía. ¿Ven? O sea, cada uno puede decir, si es muy bonito ver una foto de mi tatarabuelo y ponerla en la pantalla y hacer que se rían, que hablen, que se muevan. Pero no es... No, se puede hacer lo que quiera. Te lo dice la misma palabra, no. artificial. Pero no es, eso no es real. Ellos ya no están. Lo único que queda es hacer, tefilá por ellos, Leilui Nishmatam, y hacer cosas buenas por ellos, pero no se están moviendo en una pantalla. Pones la foto y se mueve. Y se mueve. Resucitaron muertos, en otras palabras. ¿Najo? Los celulares de ahora también hacen eso. También lo hace, el celular lo hace, Ken. Lo hace. Fotografías pueden tener movimiento. Uno puede decir, se ve muy lindo, pero estás viviendo algo que no es real. La persona esa ya no está con nosotros. ¿Ken? ¿Para qué hacer ese tipo de cosas? Es como, no sé, como una especie de espiritismo, lo alenu. Ya el que estuvo, y el que se va, y nosotros estamos acá y tenemos que ayudar a la neshama de la persona, pero no ese tipo de... Todo eso que les estoy mencionando, eso se llama Ruach Shtut. Y cuando ingresa, nos hace cometer errores. Aunque no nos demos cuenta, subliminalmente se meten errores, y son errores que a veces nos pueden llevar a muchas cosas. Continúa el Rabbi y dice así: Ubemet ambru. Ya les dije que Belifamin yaviu shtut incluso al suicidio. Umisheyesh lo moach bekotkodo. Dice el Rabbi: el que tenga moach en el kotkot, el que tenga cerebro en la cabeza, el que tenga cerebro en la cabeza, y ten el libo, que ponga su corazón, sheraui leadam lehovet atzmo. Gufo
benishmato elav ye'esov sahar tov ba'amalo. Y si realmente una persona se ama a sí mismo, lo que tiene que hacer es cuidar su cuerpo y cuidar su alma. Ambas cosas. Por lo tanto, no caer en cosas fantasiosas que van a poner en peligro su cuerpo y cuidar el alma. Tampoco ingresar en cosas que pueden hacerle perturbar su alma. ¿Bien? O sea, que se cuide su cuerpo y que cuide su alma. ¿Okay? Ustedes saben, hay también alajot, ¿no? Hay cosas técnicas que son muy comunes, ¿no? Que las deben conocer. Hay trabajos, por ejemplo, que no es tan fácil poderlos realizar porque son peligrosos, a no ser que se haga un tekem, que se haga algo que diga si el trabajo está asegurado. Por ejemplo, las personas que construyen edificios, no acá estos que están aquí excavando, sino que construyen edificios muy muy grandes y tienen que trabajar a alturas muy grandes. Hay un tekem, hay todo un sistema de seguridad para que puedan trabajar, ¿no? O las personas que limpian vidrios en los edificios, ¿ven? Hay un sistema que los asegura, ¿no? No se puede trabajar así, ¿okay? Lo mismo, hay personas que trabajan en laboratorios con todo tipo de elementos químicos que son muy peligrosos. ¿Se permite o no se permite? Si hay seguridad, sí. Si no, no. La persona tiene que saber cuidar su cuerpo. Kadosh Baruj Hu te entregó algo para que tú lo cuides. Y el alma también, lo mismo. Si hay cosas que nos pueden perturbar, mejor aléjense. No hay que estar metido en algo que te puede perturbar, sino que estar dentro de la Torah es lo mejor. Y así va a recibir Sahar Tov, va a recibir una buena recompensa por su esfuerzo. Shetitanek badeshen nafsho, y su alma va a tener placer. Beaf besaro ishkon la betach, y también su cuerpo va a estar seguro. O sea, comportarnos siempre cuidando nuestro cuerpo y también cuidando nuestra alma. Lo primero, o sea, el marco en el que Rab dijo, no se dejen llevar por los shtuyot, o sea, por todas las imaginaciones y por todos los estereotipos que tenemos de nosotros, de los demás. El niño Gerber no existe. Sépanlo ya desde el principio, no existe. Por lo menos yo nunca lo conocí. A lo mejor algunos de ustedes sí conocían un niño Gerber, pero en general no. ¿Okay? No es solamente marketing. Ulefi asegel, continúa el Rabbi, dice así: Ulefi asegel ayashar, según la forma correcta de pensar, Raúl le Adam le Hovet Gufo yoter mi mamón. Vamos a verlo primero. Desde el punto de vista lógico, dice el Rabbi, nos quiere dar una enseñanza. La persona debe cuidar su cuerpo más que su dinero. El cuerpo de la persona es más importante que el dinero de la persona. ¿Okay? Por lo tanto, si es alguien que por algún motivo tiene que gastar dinero por su salud, lo debe hacer. Lo debe hacer. ¿Por qué? Porque su cuerpo es más importante que su dinero. Si tiene las posibilidades, que no escatime esfuerzos económicos para mantenerse sano, por ejemplo. ¿Okay? Betov pat jareba beshalva umenuja meon yakar nafish betirja. Pero fíjense ustedes el ejemplo que el Rab trae, porque yo podría haber dicho, bueno, puedo traer el ejemplo de la salud, ¿no? Si alguien está enfermo y tiene que pagar un tratamiento muy caro porque con eso se va a sentir mejor, que lo haga, ¿no? Entonces el Rab dice, no solo eso, que es evidente, sino también la tranquilidad a nivel emocional. Dice, es mucho mejor comer un pan añejo, pero tranquilo, que vivir con mucho dinero intranquilo. ¿Comprenden? O sea, hay personas que tienen mucho dinero y viven constantemente con preocupaciones, de todo tipo, ¿no? De todo. Sin embargo, el Rab dice, ¿sabes qué? Es mejor que no tengas tanto, pero que estés tranquilo. Porque la tranquilidad es lo máximo. Una persona que vive tranquilo con su familia, con su pareja, etc., ¿qué más puede pedir? ¿Qué? No, me quedé pensando en el niño Gerber. ¿Qué? Cuando yo era más chica había uno que era Playboy, que era muy conocido, triple millonario y re buen mozo y salía con todas las mujeres. Conocí acá una, dijo, ¿te acordás de tal? Sí, es mi tío.
mirá, lo estamos ayudando entre todos los sobrinos porque no tiene plata, le compramos una televisión, vive solo, ya se está por morir, se murió creo. Solo como un... lo aleno. Sí, pero me acordé del niño entonces hay que... Era lo más es una película esta de que era el niño solo, ¿no era? No, sido un artista. Bueno, hay tantos que terminan así al final. Que nace. No era artista, este era muy conocido en el ambiente. El ambiente, ok. No me llané. Se murió solo y... A veces pasa que es mejor tener familia, estar rodeado de tu familia. Puede ser que mucho dinero no haya, pero estás tranquilo, estás bien, estás contento. Estás bien viviendo en forma tranquila. Eso a veces es mucho mejor que estar rodeado de lujos o de muchas cosas y con preocupaciones que el marido te va a traicionar o que esto te va a pasar esto, que esto puede pasar esto otro. En el ambiente pasan esas cosas, ¿no? Entonces hay que tratar de vivir tranquilo. Dafka, la pregunta es por qué el Rab trae este ejemplo y no el ejemplo de la salud. Porque el ejemplo de la salud es obvio que la persona tiene que cuidarse, ¿no? Pero también a nivel emocional la persona tiene que cuidarse. Entonces aprendamos que a veces no es necesario ser tan ambiciosos, pero vivir de una manera tranquila. Eso no te lo paga nadie, porque realmente la tranquilidad, vivir tranquilo, poder hacer cosas, vivir muy bien con tu pareja, con tu familia, en forma tranquila. Ok, no irán todos los años a Disneyland, ni irán todo el tiempo Besede, irán a pasear al Gansacker. No sé, qué sé yo. Zeo. Haz Beseder también está bien, no importa, el Gansacker también está bonito, así que se Beseder. Ala, continúa Rab y dice, Ve'al irchiv Hashem et gevulo, bein irchiv Hashem et gevulo, iten la kesef motza leantzi margoa legufo. Y si por algún motivo Akadosh Baruj Hu te da dinero, o sea, te llegó herencia, trabajaste, hiciste un negocio, etc., te llegó, ¿qué es lo que tienes que hacer en ese caso? Velo ye amel baolam hazeh al betza kesef. Si te llegó, trata de con ese dinero darte tranquilidad para ti y no pensar cómo del millón que te llegó a hacer 4. Si no, Beseder, quédate con esto, Akadosh Baruj Hu te lo entregó, ok, Beseder. Tienes para parnasá, tienes para vivir, etc. Ok, está bien, no buscar más. Creo que me parece que ya les había contado un maasé, que es un chiste, pero da una perspectiva muy grande de muchas cosas, ¿no? De una persona, me lo contaron en Hutz Laaretz, una persona llega a su casa y le dice a la esposa de que está a punto de realizar el negocio de su vida. ¿Les conté esa historia? La esposa le dice a la esposa, estoy a punto de realizar el negocio de mi vida. Con esto vamos a ser multimillonarios. Entonces ella le pregunta, ¿y qué hacemos? Amor, cuando me resulte este negocio nos vamos a ir a pasear por un mes a Israel, le dice el águila. Entonces ella le pregunta, ¿y qué pasa si no te resulta? Entonces él le dice, nos vamos a tener que ir a vivir allá para siempre. Vamos a tener que hacer aliyá, si no resulta que hay que hacer aliyá. Esto marca mucho a veces la forma en que muchas personas tienen de vivir y al final piensan que bueno, acá te van a mantener de alguna manera, entonces llega alguien, te va a ayudar por último. Pero no ese es el motivo, no tiene que ser ese es el motivo. Si estamos buscando algo un poco más espiritual, el motivo no puede ser que la Sojnut te des el salclitá por un año, sino que tiene que haber un poquitito algo más, algo un poco más firme. Entonces, si Hashem te da dinero, ocúpalo para ti, disfruta tu vida, obviamente vas a darse de acá y no te preocupes tanto de buscar y de hacer más dinero. Ela im yesh lo yativ legufo. Si tienes, disfrútalo. Behiye gomel nafsho im chesed. Y haz mucho chesed. ¿Tienes suficiente? Bueno, disfrútalo y haz chesed con los demás. Está bien. Ubilbad shelo ye besovei yain.
pero no te transformes en una persona que bebe vino todo el tiempo, o bezolelei basar, que comen carne todo el tiempo, o chlin le ma'adanin, todo el tiempo están comiendo manjares, o marbin betiulim yamin beleilot, y pasean de día y de noche. Marbin bemishgal ketarnegolim, lo aleno, y están con la esposa como las gallinas. Kikol ele minefesh beat basar y ejalu, todas estas cosas pueden terminar contigo. O sea, si tienes dinero, muy bien, pero vive tranquilo, disfrútalo, pero no te transformes en una persona que pasa todos los días tomando vino, comiendo carne y como las gallinas. Bekasherit baer ot bimkomo, como él ya lo va a explicar más adelante. Bealakol sarik shemiramina kas. Y el Rab trae acá una cosa muy interesante, sobre todo lo demás, tienes que cuidarte de no enojarte. De no enojarte. Mira kas. Sheare ambru, que han dicho, hacer kas milideja, saca el enojo de tu corazón, beaverra mi basareja, y vas a quitar cualquier enfermedad de tu cuerpo. O sea, las personas que se enojan siempre terminan enfermas de algo. ¿Bien? Siempre va a haber alguna enfermedad que va a aparecer. ¿Bien? Entonces hay que tratar de no terminar con ulcus por las discusiones o las peleas, etc. Mejor es vivir sano a pesar de que no ganes la discusión, porque hay muchas personas que lamentablemente la esencia de su vida es siempre triunfar en todo. Entonces tiene que él o ella decir la última palabra, y si no, sienten como que lo perdieron todo. Pero eso les lleva a disgustarse y a tener cosas que no son correctas. Por lo tanto, cuídense de eso, dice el Rab. No caer en el caos, porque el caos afecta el cuerpo. Hace que el físico, que es difícil. Estamos como bastante preocupadas, las veo las caras de todas. Sí. No sé, de suyo también, pero es un problema fuerte, parece. ¿Quién? Yo pienso que es mío, pero veo que hay varios, no sé. El caos. ¿Sí? Najón. El caos afecta físicamente. Y cuando la persona va perdiendo ciertas fuerzas porque el tiempo va pasando, entonces el caos afecta mucho más todavía. ¿Quién? ¿Quién? ¿Bebadai? ¿Quién? ¿Bebadai? ¿Bebadai? No jamás. ¿Bebadai? ¿Quién? Jamás. ¿Quién? ¿Bebadai? ¿Quién? Cuando las personas son más jóvenes, se enojan, se pelean, se pegan y a los otros están tranquilos. ¿Quién cede? Porque son más jóvenes, digamos, tienen más fuerza. ¿Que quedan resentidos? Uno va creciendo y queda más resentido. Entonces ese es el punto. ¿Qué pasa con el resentimiento? Porque uno puede decir, bueno, voy a tratar de no enojarme, de no disgustarme, de ipuk, o sea, de controlarme. Sí, pero eso también me afecta. ¿No? Por dentro. ¿Quién quedo yo por dentro? O sea, gritar y hacer catarsis con gritos y con lo de amar, puede ser que a lo mejor ayude, porque si no me lo quedo dentro, y si me lo quedo dentro me afecta también. Entonces, ¿cuál es el equilibrio? ¿Cómo se puede mantener el equilibrio? Bueno, hoy día ahora no vamos a alcanzar a ver ese punto, pero lo tenemos que desarrollar. ¿Ven? Porque entendieron la dificultad. La dificultad es lo siguiente: ¿qué pasa si yo hago catarsis? Catarsis quiere decir que grito, que etcétera, etcétera, y después me quedé tranquilo y que Ilu no me afectó. Pero eso no es verdad. Afecta igual. Afecta a los demás también. A los demás, a todo, a la persona, etcétera, a los nervios y todo lo demás. Eso es un punto. ¿Y qué pasa si me quedo callado? No digo nada. Y soporto que me griten, que me ofendan, etcétera, etcétera. También puede afectar. ¿No? Entonces, ¿cuál es el punto medio? Ese es el que tenemos que llegar. ¿Okay? Bueno, ahora no lo vamos a ver, en la próxima clase vamos a hablar sobre ese punto. ¿Okay? ¿Qué? Una cosa, yo siempre grité. Yo siempre grité. Mi hermana me dijo, somos dos caras de la misma moneda. Vos lo gritaste y yo lo callé. No sabes cuánto me duele este dolor, este silencio. Sí. Ella siempre miraba y se callaba. Y yo, Okay. Mi hermana terminó, la vinieron en plena ambulancia, Ay, pobre. Corazón y todo esto, de tanto callar.